Después de los sucesos ocurridos el fin de semana pasado en Michoacán, pues agradecemos a Javier Oliva Posada, especialista en seguridad nacional, que nos tome la llamada para hablarnos de la situación que se vive en la entidad después de estos ataques perpetrados a instalaciones de la CFE. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Julieta. Muchas gracias por la invitación. Javier, pues son varios puntos, pero ¿cuál es tu análisis respecto del contexto, de la coyuntura que se vive y la problemática en la entidad? Bueno, hay dos aspectos que destacar. Uno, aquellos factores que han incidido en la situación de ese estado de la República de manera estructural, es decir, que se han presentado de manera permanente, y sumar aquellos que son de carácter circunstancial. Pondría en el primer caso, por ejemplo, pues la notable marginación de varias zonas del propio estado, y en los aspectos coyunturales pues pondría dos muy notables: la debilidad del gobierno estatal, de las autoridades locales, principalmente municipios y gobierno del estado, y por el otro el surgimiento de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa. Entonces, en esta yuxtaposición o en esta suma de variables que afectan el desarrollo de un estado, los resultados que hoy estamos observando pues tienen este nivel de peligrosidad, digamos, para la paz y la seguridad pública en Michoacán. Sí, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias, un gusto saludarte. Dime una cosa, dentro de estos factores coyunturales y estructurales, vamos, el asunto en Michoacán no es nada nuevo, tiene ya muchos años, se ha trabajado en ese sentido, y yo te quisiera hacer la pregunta: en la administración pasada hubo una estrategia específica para el estado, que por cierto era el estado del expresidente Felipe Calderón. ¿Fue la estrategia adecuada? Bueno, tendremos que analizarlo en los resultados, es decir, cómo se encuentra la entidad desde 2006 a cómo se encuentra ahora. Quienes siguen teniendo el papel preponderante de contención y sometimiento a la criminalidad pues son las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, aunque en el caso de la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón tuvo un notable protagonismo en su participación para la recuperación de la paz en Michoacán. Pero ahora nosotros estamos observando que la impostergable coordinación entre las entidades del sector público, que no solo tienen que ver con materia de seguridad pública, tienen que actuar de manera muy directa, porque el proceso de deterioro lamentablemente parece que no se va a detener. Es decir, a responder o actuar de manera reactiva por parte del gobierno de la República o de la propia autoridad local, pues sí atienden las situaciones críticas, pero lo que se trata es de inhibirlas, es decir, que estas no se generen. Finalmente, para eso sirven los trabajos de inteligencia y de seguridad, precisamente. Javier, brevemente, ¿qué tendría que pasar en Michoacán? ¿Cuál tendría que ser la estrategia? Bueno, sin duda alguna se requiere una intervención muy notable, directa de las instituciones federales. No me refiero a aspectos de fuerza, sino de política social, de atención de demandas postergadas, que, como sucede en la mayor parte de las entidades donde hay una presencia importante de nuestras etnias originales, pues el resultado es la marginación y la pobreza, me parece, y ahí el presidente de la República ha sido muy atingente en señalarlo, y en ese sentido tendría que darse las medidas ya inmediatas, no solo en el plan, insisto, de contención al deterioro de la paz pública, sino atender de manera muy directa, lo más pronto posible, las demandas sociales generadas por décadas. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, gracias, buen día. Gracias, y vamos con más. Es Javier Oliva, especialista en temas de seguridad. Paco Ramírez.